Kittis y también está peleando. Y claro, para G2R ver que haya entrado Cofidis, que ha entrado Francesc Desger, que ha entrado Saur. Es difícil, los directores ahí no les gusta eso. Evidentemente Europcar no ha entrado, pero es que están haciendo otra carrera, ¿no? Están, podríamos decir que en este sentido, corriendo a otro nivel los hombres de Jean-René Bernodeau. No, que a mí en esto del pinganillo lo que siempre me hacía mucha gracia era Chava Jiménez. Cuando no quería escuchar, se quitaba el pinganillo y decía, no, es que me molestaba, se me ha caído. Él hacía su carrera. Él hacía su carrera. Era así. En ese tramo de bajada, buena carretera, entrando ya en Italia. Veíamos cómo había algunos que los coches aún estaban pasando por aquel túnel y ahí están los hombres del conjunto Europcar. Un minutito, ha cogido ya de ventaja ese terceto que se ha formado con Roche, con Dever y con Johnny Hogarland. Tienen 5 minutos con la cabeza de carrera, no sé. A mí se me antoja difícil que en Sestriers puedan recortar eso y luego la carrera ya se va a lanzar muchísimo. No. La bajada es tan larga que... Hombre, Sestrier, o sea, en coche en coche se hace bien. Se hace rápido. Se hace rápido porque no hay muchas curvas y llevas una velocidad. En la bicicleta se echa un poquito más de tiempo, ¿no? Pero creo que han dejado mucho, han dejado mucho espacio, ¿no? Ahí estamos viendo a Bramati, que el otro día explicaba... ¿Qué decía alguna cosa? No sé, bueno. No, decía que Bramati que le ayudó mucho a no abandonar el Tour de Francia cuando al día siguiente de la caída realmente estaba mal, ¿no? Chabanel. Y hoy precisamente le dio una entrevista a Deep. Ya he entendido. Si tienes alguna cosa, Cofidis. Cofidis es el que va a dar el coche de asistencia. Él se va a parar. Porque él se va a parar a ver si Deber... A dar el apoyo a Deber. Vale, perfecto. Sí, por eso lo que comentábamos muchas veces, ¿no? Pues rivales, pero siempre un poquito todos por la labor. Entonces dice, oye, yo me voy a quedar con tu compañero, pero que sepas, si necesitas agua, comer o cualquier cosa, pues le pides al coche de Cofidis, que es el que te va a dar el apoyo. Ay, ¿qué estaba diciendo antes cuando me has dicho esto? Se me ha ido de la cabeza. Pero ¿llevas hablando mucho tiempo o no? No sé, voy a decir algo. Sí, es verdad que estábamos hablando de que... Bueno, sí. Ayuda, Pipi, ayuda. Hemos hablado de Nicolas Roche, que intentaba el movimiento de... sí, que tenían que hacer un trabajo muy grande para enlazar, ¿no?, con lo que era cabeza de carrera, y que yo creo que que el puerto que era Sestrier, que era muy rápido y muy cómodo para el coche, pero Chabanel, que en bicicleta... Estábamos hablando de Chabanel. Yo decía que bueno, realmente lo explicaba en una entrevista hoy que él, claro, viene a esta carrera a ser un protagonista, ¿no? Y que realmente se le estaba haciendo muy difícil verse ahí en la cola del pelotón, sufriendo. Dice, cogí una fuga, pero ¿sabes aquello que la coges y dices que poco voy a durar? No sé qué hago aquí, ¿no? Y en cambio él es un corredor de esos, pues bueno, que tiene una determinación muy grande, ¿no?, a la hora de meterse en carrera, y siempre con opciones. Es otro de esos corredores que no ataca por atacar, ¿no? Y que realmente, pues claro, y le hacían un poco una contraposición con Boekler y lo que le estaba pasando ahora de la general. Dice, mira, yo tengo una edad ya y sé que yo no voy a ganar el Tour ni voy a estar cerca nunca, ¿no? Es decir, que en ese sentido sabe cuál es su rol y sabe cuál es su papel. Y es que el problema es que no estaba interpretando su papel, ¿no?, habitual. Y seguro que tampoco va al súper, pero tiene ese punto de honor, sí, de querer ser protagonista en una carrera que le ha dado muchísimo, ¿no?, en su trayectoria profesional. Bueno, pero ya ven que lo de la nieve no es una invención, que está alto, pero hay. Y claro, hoy es 20, ¿no? 20 de enero. Febrero o de enero, sí. De julio. No, que estaba pensando ahora, según decías eso, es verdad que el año pasado Chabanel, que bien le fue todo el Tour al principio, mayo líder, etapas, no sé qué. Este año, bueno, pues esa suerte, ¿no?, ha recaído más en Boekler. Bueno, y lo que decía Boekler, que él, es que esto dice, claro, como explicaba él, que como toda la semana anterior se le había pasado con el parto sin entrenar, casi un día o dos sin dormir. Dice, realmente, dice, yo empecé a meterme en la carrera el primer día cuando empezó esto, ¿no? Y realmente, ¿dónde está el secreto de llegar bien a una carrera? Es que nadie sabe, como lo de Alberto Contador, cuando va a correr el Giro de Italia 2008, de rebote,
de la playa y va y gana. También es verdad que tienes que ser un buen deportista, un físico espectacular, ¿no? Pero que muchas veces trabajas, entrenas, te preparas, concentras y haces mil cosas para llegar en ese punto ideal. Y bien, se puede torcer por una tontería, como pueda ser una caída o un pinchazo, que luego al final no has cogido el ritmo de la carrera y te ves siempre un poquito a contrapié. Ahí estamos viendo a Ignatieff, gran protagonista ayer en la fuga. Y ahí está ya el grupo llegando a Cesana Torinese. Samu Sánchez, no sé si se llamará Samuel Sánchez o que ha tomado ese apodo del campeón del Euskaltel Euskadi. Buenas tardes, Perico. Tengo 13 años y me gustaría saber si te costó mucho ser ciclista y qué hiciste para serlo. Hombre, aquí yo siempre suena un poco a chulo. La verdad es que tenía muy buenas condiciones físicas y entonces no me fue difícil. No me fue difícil. Yo reconozco que para otros sí que es mucho más complicado. Pero es verdad que también gente con muy buenas condiciones físicas luego no llegan. Entonces, ¿qué hay que hacer, no? Bueno, pues yo me apunté pues con 13, 14 años a la Escuela de Ciclismo de Segovia, empecé ahí a competir. Pero en aquel momento no... Ya ves que vas a pensar. Ya sabías que ibas a ser muy bueno. Y dices, bueno, yo... No, llegabas ahí a la escuela y decías, banquier de Letour, Banquier de Tour, atención, Y ¿qué va? Tú corres pues como todos los chavales, ¿no? Con la ilusión de competir, jugar y pasártelo bien. Luego recaía el equipo Moliner de Valladolid, que ahí ya sí que fue un salto muy importante, ¿no? Era un equipo que corría a nivel nacional y muy competitivo. De hecho, en el primer año mío de juvenil, pues ahí ganamos todas las carreras menos una, o sea que era una estructura ya para esas categorías muy bien formada, ¿no? Claro, como seguía respondiendo bien, pues iba cumpliendo esos pasos de salto de categoría siempre con muy buenas opciones. Pero bueno, es como todo. Con 13 años, apúntate a una escuela de ciclismo, a un club ciclista y disfruta, por lo menos disfruta, pásatelo bien. Los amigos que vas a hacer van a ser ya para toda la vida. Siempre. Así que si luego tienes suerte de tener buenas condiciones físicas y triunfar en este deporte, estupendo. Y que si te llamas Samuel Sánchez de verdad y heredas lo bien que lo está haciendo ahora nuestro Samu, pues será un placer y que lo podamos contar nosotros, claro. Están viendo esa pista olímpica del 2006, aquí donde se hizo las pruebas de bobsleigh, skeleton y luge. Además, cada año hay una prueba de la Copa del Mundo que también pueden seguir en invierno aquí en Teledeporte, en Cesana Torinese. Yo siempre me hace mucha gracia cuando contaste aquella anécdota de tu padre cuando empezaste ya a ganar dinero, digamos, y corrías para Orbea y él no entendía. Dice, pero ahora a ver, ¿cómo te pueden pagar tanto vendiendo bicicletas? ¿Cómo pueden ganar tanto dinero y que te pueden dar, o sea, cómo te pueden dar tanto dinero y que vendiendo bicicletas lo pueden afrontar? Él lo tenía claro. No, yo realmente, o sea, lo que hice, o sea, yo en mi casa, de hecho, dudaban mucho que, bueno, en aquella época se dudaba mucho que se pudiese vivir del deporte y más en una ciudad como Segovia que éramos 4 pelagatos, ¿no? Pero bueno, mi padre ahí con mucha más sabiduría diciendo, esto del deporte aquí no se vive, chico, tú a estudiar y olvídate del resto. Y consejo que yo siempre sigo aportando, ¿no? En distintos encuentros con las escuelas de ciclismo, con gente del deporte, ¿no? Amateur y que sueñan lógicamente con ser profesionales, que por favor que no dejen los estudios, que uno nunca sabe. Puedes tener grandes condiciones físicas y a lo mejor te falta la motivación o tienes una desgracia o esto es muy difícil, y hay que ser duro, mentalmente. Y como digo yo, con esa chulería que puede sonar decir que yo era bueno y que por eso llegué arriba, pero reconozco que he pasado días de perros, de decir, mira, el ciclismo no está hecho para mí, esto que lo den por saco, que yo cuelgo la bicicleta. Y siempre tengo una imagen, un Tour del Porvenir, en un giro de Dilettenti, que es el giro de aficionados que se hace en Italia, por la zona del sur de Italia. Estábamos Ángel Camarillo y yo en la selección española, junto con otros íbamos en una zona de repechitos, más o menos llano, pero con repechos estos de la costa, y a 1000 por hora. Y yo ya eso que vas perdiendo posiciones y ya llegas, ¡pumba! El último. ¡Ay, que me quedo en este repecho! ¡Ay, que no! Que sí, que no. Y en eso que veo a Ángel Camarillo de la selección también, que viene como yo. Pierde 2 posiciones, aguanta un poco, vuelve a por 2 posiciones, hasta claro que llegas el último y dices, ahora ya sí que, como pierda una posición es que ya pierdo contacto con el pelotón y mirándonos los dos con una cara y diciendo, mira, esto de la bicicleta no está hecho para nosotros, vamos a ponernos a estudiar porque esto
esto es imposible, ¿no? Y esos días malos, ¿no? Y otros de frío y otras veces de calor. Y bueno, luego llega la ducha, llega un momento de recuperación y parece que todo se olvida, ¿no? Pero te das cuenta que tienes que tener siempre una motivación, incluso teniendo condiciones físicas. Afortunadamente los dos pasamos a ser ciclistas profesionales y durante muchos años hemos disfrutado de la práctica de este deporte a nivel profesional. Esta estación de esquí de Sestriers que están subiendo ahora, que es una de las más grandes de Italia, que fue implantada por la familia Agnelli a partir de los años 30, de 1930. Tiene una altura, que es el pueblo del Sestriers, de 2035 metros. Y luego evidentemente hay picos más altos hasta donde se puede esquiar. Pero bueno, yo creo que los Agnelli fueron los que montaron toda la estación, construyeron los hoteles, con esas formas de cilindros que hay varios edificios que son muy típicos de aquí. Le encargaron todo este proyecto a Vittorio Bonade Botino. Aquí se hizo el Campeonato del Mundo de Esquí en el 97 y gran parte de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006. También regularmente se hacen pruebas de la Copa del Mundo de Esquí. Bueno, y de ese estilo yo creo, bueno, yo tengo una imagen y que luego la he vuelto a revivir, ¿no? De una manera mucho más relajada, ¿no? Pero muchos de ustedes se acordarán de esa etapa donde Miguel Indurain lo pasó francamente bien, una etapa que finalizaba aquí en Sestriers. Entonces era el Tour de Francia del 92. Y si bien recordábamos ayer que se había puesto por primera vez maillot amarillo en el Tour de Francia Miguel Indurain en esa etapa de Valuron, pues en ese año del 92 de Saint-Gervais, ahí en los Alpes, a Sestriers acababa la etapa, 254 kilómetros, con el puerto de Cessy de segunda categoría, Cormet de Roseland de primera, luego Iserán, 2.770 metros de altitud, Le Mont-Cenis y luego esta llegada a Sestriers, una etapa como eso, pues larguísima, además un calor. Chiappucci en su mejor versión de diablo y atacador, pues atacó ya en el primer puerto. Y yo siempre recuerdo al equipo, yo que iba un poquito tratando, no, tranquilo, vamos a dejarle que madure, vamos a dejarle que madure, no, hay todo el equipo va en esto, venga, que madure, y pasa el primer puerto Chiappucci, pasa el segundo, y yo recuerdo que ya en el Col de Iserán, que era el tercero gran col de la jornada, dijimos, venga, por ellos. Ahora vamos a recortarle distancias. Y nos fue eliminando. O sea, cada vez nos sacaba más tiempo. Yo aquel día sí que recuerdo dos cosas. Una que todo el mundo vivió, que fue, bueno, ver cómo Miguel parecía que iba recuperando y que le iba a cazar y de repente, yo qué sé, que a un kilómetro, muy poco, kilómetro y medio, iba a decir yo, se quedó muerto. Y yo recuerdo que entonces yo estaba haciendo entrevistas y en la parte trasera del podium, cuando llegó, enseguida le pidió un bocata, o sea, necesitaba comer algo al masajista. Y recuerdo más que luego le queríamos acercar a la posición, que era la época que había menos medios, y como muy serio, que él no era así, me dijo, no, hoy no. O sea, estaba realmente castigado, Miguel. No, él lo cuenta, ¿no? O sea, nosotros fue una etapa durísima, ¿no? Pero tú ibas en el principio, los primeros puertos, controlándole, nada más. 1 minuto, 2, 3, tranquilo, esto es muy largo. Que 4. Se hizo de 30 tíos o algo así. Y luego no tanto, yo creo que grande. 15 o 20, bueno, o sea, tampoco, pero que los fue dejando a todos. Sí, sí, iba tirando el solo, sí, fue un espectáculo, un etapón de esos terribles, algo que es difícil, ¿no? Que se vuelva a repetir un hombre de la general que ataque ya en el primer puerto cuando tienes una jornada de 254, pero vamos, yo lo viví ahí aguantando al equipo, y luego ya cuando decidimos dar gas, pues en lugar de recuperamos a lo mejor de 4 que tenía, le recuperamos 3, pero luego ya no fuimos capaces en este puerto de Iserán, que es eterno, ¿no? Cogerle más y bueno, ya en el siguiente puerto, en el Col de Mont-Cenis, yo creo que atacó ahí Buño y atacó gente, y la verdad es que ya se quedó, yo ya desconecté de la carrera, porque ya Miguel con Buño y algún otro se fue para adelante, ¿no? Y fue lo que dices tú, que luego en el equipo te comentaban, bueno, ¿y qué le ha pasado a Miguel? Si es que parece que le iba a coger aquí a Chiappucci, y al final Miguel llegó a 1 minuto 45 segundos, y esto es que eso, se cogió, como decimos aquí siempre en el ciclismo, le dio el tío del mazo a falta de 1 kilómetro, que él decía Miguel. Pero vamos, le pilló de pleno. No podía subir, que echó todo el desarrollo que tenía y que no podía acabar ese último kilómetro. Bueno, 3:15, 3:10 ahora la diferencia, para
para los perseguidores, es decir, que han reducido prácticamente a la mitad. Sí, han pero atacado con 7 y con casi 7 y están a 3:10. Les quedan 5 kilómetros a estos para subir, les debe quedar 6, ¿no? 1 kilómetro o un poquito más a ellos que vienen recortando. Pero van a recortar como mucho un minuto más, ¿eh? Se van a quedar ahí. Bueno, dándose vamos un a ver, buen depende de palizón. cómo se afronte la bajada, ¿no? También en la fuga, vamos a ver. Oye, ¿te acuerdas de quién fue el último maillot amarillo? Esta es pregunta trampa, ¿eh? El último maillot amarillo italiano del Tour. Maillot amarillo italiano. Think about. Pues no sé, estoy pensando en Pantani, pero... No, muchísimo más reciente, una gran sorpresa y que duró mucho más de lo que estaba previsto. Y que corría en el equipo que no se ha metido ahí en la fuga, francés. Ah, Nocentini. Rinaldo Nocentini, es verdad. ¿Está en el Tour? No. Qué susto, digo, pues lo vamos a poner en la lista de los que tienen dorsal, pero debe ir en el coche haciendo el Tour de Francia. ¿Qué me ibas a contar de Nocentini? No, que eso, que es el último maillot amarillo italiano, ya que estamos aquí en Italia, ¿no? En 2009, que se puso de líder el día aquel que... Ah, no, lo salvó el día que ganó Bryce Fellí. Ah, no, él iba en la fuga y se puso de líder, exacto. Y el anterior fue Alberto Eli, que te acuerdas el otro día cuando estábamos en Tours, que te lo recordé ahí en la salida, que cuando estaba en Telecom. Y el anterior sí que fue a Marco Pantani. Luego había habido Cipollini en el 97, Gotti en el 95, Banzella, ¿te acuerdas de Flavio Banzella, aquel corredor tan alto y tan fuerte, ¿no? En el 94. Cipollini también lo fue en el 93. En el 94, en el 90. O sea, que corría, estaba yo corriendo. Sí, era un tío más grande aún que Zanata. Pero así también moreno, fuertote. Algo de estos que tenía Cipollini o algo así. Este era rodador. Luego Mosen en el 75. Bueno, ya está. Oye, y toda esta información... Esto está en los libros. Esto se busca. Creía que me lo estaba diciendo de memoria. No. Estaba diciendo yo... Esto solo hay que buscarlo. Es que cuántas cosas tengo que aprender todavía de ti. Sí. Pues yo creo que estos... 2.50, oye, van ahí con su ritmito, bajando diferencia. 2.50, ¿y qué? Y 2 minutos. Pero luego la bajada ahí, que se van a un palizón que es más para ganar tiempo en la general que otra cosa, yo creo, ¿eh? Y mira, y estaba viendo ahora también en otros datos que en Sestriers, en el 99, ganó la primera etapa de montaña en el Tour, Lance Armstrong. Y luego ganó la contrarreloj en Metz. Oye, pues 2.30, yo los veo que van reduciendo muy rápido. La verdad es que están haciendo una buena fuga estos tres corredores. Como dices, ¿no? Lo van a tener justito quizá para meterse en la pelea de la etapa, pero bueno, ahí van a estar 6,5. Ahora la diferencia entre cabeza de carrera y pelotón. Es que me enciendes a estos del Twitter y claro, hay tantas preguntas ahí que hacen que tampoco no da abasto aquí. ¿Pero por qué los enciendes del Twitter? Tú hablas ahí con los vídeos y estas cosas, pero bueno. Dime que voy a ir a una pregunta. Dime. No. Mikel Izurzu dice: ¿qué pasa con Sasoban? No les he visto ayudar en la estrategia de carrera Contador en lo que va de Tour. Hoy que nos han contado. Te han llamado por teléfono. No, que iban a... Bueno, que era mentira, ¿no? Pero, hombre, yo creo que... Era una tontería. Pero que comentábamos que hoy alguien decía que habían salido entrenando del hotel. Bueno, en una etapa como esta, que no tiene una salida tampoco tan dura. Otro caso es lo que tú dices, ¿no? El día de Alpe d'Huez, que bueno, sales ya a pie de puerto, arrancando... Bueno, de Modán al pie del Galibiera hay un poquito, pero es que es evidente que va a haber una salida dura y enseguida te vas a meter en un puerto muy exigente, ¿no? Entonces, hombre, ahí sí que quizá dices, bueno, calentemos un poquito, ¿no? Todos los que... Hay 14 kilómetros de la salida y más favorables que se va a salir a 1000 por hora. Entonces, bueno, a lo mejor ahí sí que hay días que bueno, sí merece la pena un poco calentar, pero pensar que habían salido de su hotel, que así a ojo podía estar a 30 kilómetros de la meta, no sé, se me a mí me extrañaba extraño, sobre todo porque había bastante terreno llano, ¿no? Que eso ya te sirve como zona de precalentamiento, ¿no? Como para hacer esos kilómetros extras, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que si Sasoban no se les ha visto más muchas veces porque no ha podido, tal vez muchas veces por recomendación de Alberto Contador, que no quería coger responsabilidad,
Pero yo Bueno, creo ayer que vimos aparecer a Dani claro, y veremos... el equipo cambia. Cuando tú ves que tu líder está y está en Guerrero, tú mismo te contagias de esa euforia y esas ganas de lucha, ¿no? O sea, yo creo que siempre estará muy supeditado a instrucciones de Alberto o cómo se vaya De moviendo. todas maneras, yo estoy convencido que hace falta un refuerzo para este equipo. Es decir, Para un el corredor Tour, como Alberto ¿a quién Contador fichamos en este Tour? tiene que tener un equipo más sólido de lo que me ha dado la sensación que era este año Saxo Bank. Pero bueno. Que iba a decir, no, ¿sabes? En Sestriers siempre me pasa que joder, oyes Sestriers y te suena a gran puerto. Y es verdad que luego, no sé, me falta algo, ¿eh? Sí, Porque que se corona a 2000 metros, pero ya ven, es ¿no? que Es como no. muy llevadero todo, no genera grandes problemas para los corredores. Ahí está Fofonov, veíamos a Murayev, Iber, Andrei Amador. Y está Boasson-Hagen, que ayer decía Juso para acabar que, bueno, dice, es que Boasson-Hagen es mi compatriota, mi amigo, mi único compatriota aquí en el Tour. Dice, realmente es difícil, ¿no? Saber que tú juegas con ese puntito más de astucia y que le puedes derrotar. Pero claro, uno es un profesional y bueno, Juso que se ha metido ya en el club de los que han ganado 10 etapas en el Tour, que eso no está al alcance de cualquiera. 2:15 ahora la diferencia, sí, ahí de ver, yo creo que ha cogido muy bien el ritmo. Claro, y... sabe que la bajada luego es muy larga, que vas a poder recuperar lo que se dice fuerzas o un poquito el músculo, ¿no? En las piernas, pero es que cuando lleguen van a llegar ya tan tostaditos que claro, ahí al final lo único que te alimenta es eso de mejorar un poco la clasificación general, porque todas las fuerzas que gastas aquí, luego en ese puerto de Pramartino creo que las van a necesitar, ¿no? Para esos ataques que se produzcan en el grupo cabecero. A ver, Juanan González, ¿por qué no hay corredores altos? ¿Es por alguna razón o es simple casualidad? Sí que los hay. Y sobre todo, estamos hablando de Miguel, o Miguel. Miguel 1,87, o sea, corredores altos siempre ha habido. Siempre hay un lastre, ¿no? En ese tipo de corredor, pero que, bueno, eso no significa nada. El que es alto siempre va a tener más palanca, va a rodar mejor por su constitución física, le va a costar menos mover el desarrollo, pero luego va a tener ese lastre en la montaña. Pero ya comentábamos también de Bradley Wiggins, que también es un corredor alto, ¿no? Cómo había cuidado todavía mucho más bajar un poco de peso para mejorar en la montaña. O sea que no es ni casualidad, los hay buenos y los hay malos, pues como los hay bajos que son mejores y otros que no. Hay Euskaltel Euskadi también decide mover ficha, lo que pasa que también aquí es un poquito... que esto es cabeza de carrera. Rubén Pérez que ahí lanza su ataque. Bueno, pues esto sí que es muy valiente, ¿eh? Vamos a ver qué reacción hay en esta fuga, porque queda bastante aún para acabar la etapa 64, están a unos 2 kilómetros para coronar el puerto. Y bueno, un corredor que le estamos viendo con una valentía y una generosidad en el esfuerzo increíble durante todo el Tour de Francia. Mira, y de momento parece que no hay ninguna reacción por ahí detrás. Es un movimiento arriesgado, pero también inteligente, ¿no? Porque es lo que tú dices, luego la bajada... Aquí los de siempre, nunca sabes cuál es la táctica buena, ¿no? Para ganar, ¿no? Entonces, si te esperas, luego te sobrepasan otros que van más finos en ese momento que tú. Si atacas como es ahora y de dónde va este que se le habrá perdido. Pero ya estamos diciendo, como se ve, que el viento entra a favor y por lo tanto la bajada no va a ser tan perjudicial para ir un corredor solo. Y detrás siempre entre ellos se van a ir vigilando, ¿no? Ahí el problema de Rubén, si detrás se entienden y van pasando la rueda en ese largo descenso del puerto de Sestrier. Es curioso, que de momento no hay ni el más mínimo movimiento, ¿eh? De momento recojo otra pregunta. Fan de Coco. Dice que con cuánta ventaja tiene que tener el Contador de cara a la contrarreloj del último día respecto a Evans. Pues yo creo que si tiene ventaja será muy buena noticia, ¿no? Pero no, yo creo que un minuto nunca va a ser suficiente para el que va por delante, pero un minuto yo creo que sería buena opción, sobre todo de cara a que parece que Alberto está yendo ya más en esta última semana del Tour. Ánimos en español, también en esa ascensión a Sestrier. Y ahí ven esas cimas de las montañas
con algo de nieve. 1:45. Sí, Deber le ha cogido ahí el ritmito a la carrera y les va a meter, yo creo, en cabeza. No sé si justo al coronar. 28 segundos es el margen que ha cogido Rubén Pérez. Un minutito sí que necesitaría, ¿no? Para arrancar el descenso y allí que hubiera bastantes dudas, ¿no? También en la persecución. A mí lo que me ha sorprendido es que nadie haya reaccionado, ¿eh? No, pues porque como tienen margen y todo el mundo quiere ir a la chita callando, nadie quiere gastar fuerzas por esa última dura ascensión. Bueno, y Euskaltel que sigue a un nivel impresionante en la carrera, ¿eh? Ya comentábamos el otro día después de la victoria de Samu que realmente yo creo que van a hacer el mejor año de la historia del equipo, porque no dudo, ¿no?, que van a ser uno de los equipos que va a protagonizar la próxima edición de la Vuelta Ciclista España, que van a poder seguir también aquí en Teledeporte a partir del día 20 de agosto. Este año empieza una semana antes la Vuelta. Un kilómetro para coronar. Bueno, pues mientras falta un kilómetro aquí, casi todas las preguntas van de lo mismo. Si Alberto Contador va a atacar y en el día de hoy. Hoy hemos confirmado que Alberto conoce la subida y la bajada y que evidentemente sabe, ¿no?, que es complicada. Yo creo que esas son decisiones muy íntimas y personales, ¿no? Verá, pues yo creo que hay que medir bien el riesgo. Realmente si la carrera va rápida, que yo creo que va a ir rápida. Insisto, es de esas bajadas de aguantar la respiración y que pase rápido, porque tiene peligro. Entonces, bueno, veremos, pero eso son decisiones que el corredor sabe, ¿no? Sabe que si atacas, luego tienes que bajar y tienes que bajar rápido, ¿no? Sí. Y eso siempre es problemático. Está Rui Costa, que estaba al principio de la etapa estaba en la fuga, fíjate, ahora tenía dificultades ahí para seguir el ritmo del pelotón. Mucha gente también ahí en la parte final de esta ascensión. As Estriers manteniéndose ahí con buen ritmo, gana 40 segundos ya respecto al grupo perseguidor, al que estaba con él en la fuga. Y este puerto está la parte más dura, los últimos 2-3 kilómetros, han visto esa pendiente casi rozando el 8%, pero bueno, con esa carretera fina, ancha, la verdad es que la bicicleta rueda muy fácil. Ahí vemos, sí que pega viento a favor. No tan, es que ayer es que pegaba una intensidad enorme. Hoy la verdad es que pega con esa fuerza que el corredor lo agradece. 45 segundos, sigue subiendo la diferencia. Vamos a ver si llega al menos al minuto ahí al afrontar el descenso. Mucho público también acompañando a los corredores aquí en el final de esta ascensión. Al único puerto de primera categoría de la jornada de hoy. Qué bonito, para el corredor. Esa imagen de la gente que va abriéndose, eso yo sí que estoy convencido, que es una motivación extra, y más cuando estás, bueno, pues asumiendo una decisión valiente, ¿no?, como la que ha tomado él en este puerto. Mira, aquí han cambiado algunos que iban con poca ropa, otros han decidido, como estaba el tiempo tan raro en este verano, han buscado un buzo completo para buscar su protagonismo a la hora de animar a los corredores. Bien, Rubén, venga, ahora a ver, ahora es el momento de vuelta. Todavía hay un falso llano antes de comenzar ya definitivamente la bajada. No es una bajada para nada complicada y menos estando seco. Hay unos cuantas curvas un poquito complicadas y sobre todo, bueno, pues como 5 o 6 kilómetros de descenso en las curvas que estaba adoquinado, ¿no? Pero era muy poco. No, era muy poco, pero sobre todo en las curvas es como... Yo creo que es como un recuerdo de cómo debe ser la carretera, ¿no? Porque es muy bonito, es un adoquín que se ve muy antiguo, ¿no? Y habrán querido conservar pues pequeños tramos para eso, ¿no? Un poco en plan nostálgico. 2 minutos. Ahora ya al final sí que parece ya que se les está estableciendo un poco la diferencia sobre Deber, sobre el grupo de Rever me refiero. Ah, bueno, no, claro, pero es 2 minutos, entiendo, sobre la cabeza de carrera, es decir, que están a 1:15 de estos. Vamos a ver ahí cuando pasan también por la cima y veremos también la diferencia del grupo de Deber. La verdad es que este año todos los aficionados al ciclismo están disfrutando, supongo que aquí con nosotros, desde el primero al último minuto les estamos ofreciendo aquí en la televisión pública
el Tour de Francia. Y la verdad es que lo de Hogerland también es fantástico, Sí. después del trompazo que se pegó. Probablemente hoy ya no es tanto, ¿no? Pero yo me admira, ¿no? Que al día siguiente tengan la voluntad de levantarse y seguir, ¿no? Con esas heridas y con esos golpes Pues lo haces, pues afortunadamente para Hogerland, porque vas de medio de la montaña y no sé, te sientes ahí un poquito más animado, ¿no? Dentro de esa pesadumbre que te entra cuando te das un golpe y te duele, tienes todo el cuerpo dolorido, ¿no? Pero dices, "Jo, esto es buenísimo, ¿no? Ir de aquí con un maillot". Aparte los ánimos, ¿no? Que eso realmente es siempre fundamental, pero a veces cuando ya vas de capa caída ni los ánimos te hacen ser capaz de reaccionar. Ahí Hogerland, que había soltado un poquito el freno del puente trasero, ahora ya ha tensado un poquito para afrontar la pues bajada. poco más de un minuto de diferencia entre el grupo y este terceto. Y ahí, lógicamente, Rubén Pérez, que se está lanzando con fuerza. De verdad, qué gran carrera. Muchas veces hemos alabado a Metz, a Metz Churruca por lo que ha hecho siempre. Un poco, yo creo que Rubén está siendo el corredor que está supliendo, ¿no? el papel que a veces ha hecho a Metz, y también Gorka. La verdad es que Gorka Izaguirre también está haciendo una carrera fantástica. Yo estoy seguro que vamos a ver, por ejemplo, a Gorka Verdugo también aquí en los Alpes, o a Egoi, ¿no? Que son corredores pues más fondistas, quizá más experimentados. Uy, fíjate ahí cómo iba rápido, iba un poquito largo en esa curva. Pero bueno, ahí ven lo que explicaba antes Pedro, ¿no? Que es una bajada que, salvo unos tornantes que tiene, ya cuando llevas 6 o 7 kilómetros de descenso, pues se puede hacer. Y como decía Pedro, si sabes que el viento va a ser a favor, pues con algún diente más en el plato hasta te puede venir bien, porque hay momentos en que son rectas, son este tipo de curvas que se transforman en recta, ¿no? Para los corredores. Y no, y como luego encima da el viento a favor, pues eso, el tener un plato grande, más grande, pues sería estupendo, ¿no? La verdad es que estas cosas, hombre, uno nunca sabe, y a veces algún director las prevé, pero otras veces no lo prevés porque dice, bueno, bastante, si se nos da la oportunidad, mejor, pero muchas veces nunca sabes qué corredor se te va a meter en esta situación. Pero eso, aquí llevas un plato de 55 y en este terreno ahora favorable hasta abajo del puerto viene estupendo, porque lo que es subir el puerto no vas a necesitar ese plato grande, o yo no lo haría, aunque otros sí que hacen algunas cuestas con plato grande. Pero vamos, que es un terreno realmente muy rápido el que va a desarrollar ahora. Estamos viendo llegar también al pelotón, a la zona de Sestriers. Estuvo participando en una marcha cicloturista e hizo nada más y nada menos que 200 kilómetros. Y bueno, pues que Miguel va a estar en la que se llama popularmente la Perico Delgado, y luego también Alejandro Valverde y bueno, otro Miguel Ángel Iglesias, otros que hemos sido ciclistas profesionales. Así que yo creo que en ese aspecto las marchas cicloturistas como la de Juan Martínez Oliver y otras tantas que hay ahí, pues siempre hay oportunidad de correr con gente que ha triunfado y que ha hecho grande este deporte. Así que no hace falta organizar una carrera. Las marchas es algo mucho más divertido, mejor ambiente, ¿no? Que en la carrera siempre hay mucha agresividad. Igor dice, con Samuel en segunda posición del maillot de la montaña, ¿sabéis si tiene intención de disputar este maillot? ¿Y a quién veis favorito para la contrarreloj individual? Cancellara no se ha dejado ver mucho, tal vez está guardando. Martín no va fino, Wasson Hagen parece que no va muy fino. Ayer apareció Cancellara y hizo un trabajo bueno, en un momento del puerto. Yo creo que Cancellara será la gran apuesta. Todo lo que no sea ganar Cancellara esa última contrarreloj será una sorpresa. Ayer ya, como dices tú, Carlos, ya se le vio y por lo tanto hay que respetarle, ¿no? al campeón suizo. Tony Martin estará cerca. Lo bueno de Tony Martin tiene la referencia de la Dauphiné Libéré, pero en cambio las fuerzas y la moral no, a lo mejor está al mismo nivel, ¿no? que estuvo en esa carrera del mes de junio. Y respecto a si Samuel va a disputar la montaña, yo creo que Samuel va a ir en ese aspecto día a día, ¿no? Yo creo que ayer volvió a coger fuerza esa opción de hacer podium y sabe que buscando el podium le puede venir de rebote ese maillot, así que yo creo que y el problema para Samuel es que al estar más cerca en la general también pierde margen en cuanto a los triunfos de etapa, ¿no?
Yo no sé, es que a mí me da la sensación que las dos etapas que quedan acabarán siendo para gente de la general, ¿eh? Sí. Porque tal y como está la carrera, viendo un corredor como Alberto, que si quiere, y él ha demostrado que puede, pues necesita, ¿no?, ser valiente en la manera de correr. Y a mí me da la sensación de que hoy sí, pero ya los 2 días que quedan. Bueno, y no olvidemos que ayer volvió a ganar Garmin, es decir, que sigue habiendo 14 equipos sin ganar en este Tour. Y eso, Es que el eso sí que es mucha presión, ¿eh?, para algunos. El pastel parecía muy grande el primer día, pero han empezado a dar mordiscos. A algunos, otros les ha gustado, han repetido. Y lo de siempre, ¿no? Va a acabar este Tour de Francia para bastantes equipos sin haber conseguido ese triunfo. Al menos muchas veces, si consigues a lo mejor ese maillot del líder, ese maillot amarillo, pues suple perfectamente la ausencia de triunfo, ¿no? Pero tampoco hay tantos que tengan esa opción en el Tour. 5:45 aproximadamente entre el grupo, el pelotón principal y el grupo de Deber, que es el que podría dar un buen salto en la clasificación general de este Tour de Francia. Bravo, bravo por esa apuesta tan valiente que está llevando a cabo en el día de hoy Rubén Pérez. Y además cómo van pasando los kilómetros, ¿eh? Desde ahí arriba hasta el pie de puerto van a ir rodando prácticamente a 60 por hora todo el rato. De ahí por eso como de esos más de 60 kilómetros que quedan Sestier, ahí ya se han comido 30 en un momento. Rubén Pérez, los dos hombres del Garmin para defender un poquito, bueno, los dos, los tres, también un hombre del Lampre, porque Cunego también se ve perjudicado igual que Danielson ante la presencia de Deber, el hombre del Quick Step. Bueno, esto va simplemente pues todo el mundo a empezar a rodar fuerte, ¿no? Y sería un precalentamiento para lo que tiene que ser luego coger buenas posiciones en ese pelotón. Bueno, y Orocar también, ¿no? Que aunque a lo mejor no sea peligroso para Voigtler, para el maillot amarillo, pero sí a lo mejor a la larga en este Tour de Francia, un hombre como Deber te puede luego superar en la clasificación. Efectivamente, ¿no? Ellos están ahora también ayudando, pero sobre todo lo que decíamos, Pedro, no debe quedar mucho ya para que la gente empiece a colocarse, porque el arranque de Pramartino en Villar Perosa es una trampa, ¿eh? Hay una rotonda, es un giro bastante cerrado hacia la izquierda, enseguida te metes en el pueblo, que se estrecha mucho el paso, luego sí que es verdad que se abre un poquito, pero claro, ahí ya habrá que estar bien colocado. Mira, Van Ender, por ejemplo, decía ayer que a él le había sorprendido, ¿eh?, todo el lío que se organizó, y que de hecho le había pillado a contrapié para poder estar un poquito más atento, ¿eh?, en la situación de la carrera. Y seguro que hoy eso intentará que no le suceda. Lo está manteniendo bien, ¿eh? Va oscilando 1:15, 1:17 tiene ahora. Ya hemos visto que había llegado a 1:25. Y aquí viene esa parte del descenso ya en la que hay que pedalear, ¿eh?, y rodar con un poquito más de desgaste. Les quedan ahora para llegar a Villar Perosa hasta 16. Le quedan 10 kilómetros justo, 1:14 ahora nos dicen. No está aguantando. Y un minuto algo, ¿eh? Siempre también se mantiene alrededor del minuto 10, ¿eh? El problema es que lógicamente a partir de aquí, y aunque va con viento a favor, él ya va también dejando fuerzas, ¿no? Y luego las va a necesitar todas y más, porque el repecho, como hemos dicho, es, bueno, el puerto, ¿no? El repecho es un puerto exigente, aunque de la misma manera que nos ha sorprendido la bajada, no nos ha parecido tan duro como indican en el libro de ruta la subida. Efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que es verdad, con un minuto, y que atrás luego cuando se mueva algún ataque, otro se esté ahí vigilando, pues bueno, pues aunque pase factura ese esfuerzo que está haciendo ahí Rubén, a lo mejor luego puede tener ventaja. Un hombre como Rubén, o el corredor que corone, si corona con medio minuto, yo creo que en principio tendría opciones de conseguir la victoria, luego ya dependiendo la habilidad que tenga en el descenso, ¿no? Y que la mala suerte no se cruce en el camino. Pero bueno, son apuestas, y como decimos nosotros, aquí uno nunca sabe. Si les ha puesto una incomodidad Rubén Pérez a sus grupos a su grupo perseguidor de escapados, que dicen, pues no le recortamos nada. Y el esfuerzo de Deber y Nicolas Ross, ¿no? En la subida como ahora en la bajada, que necesitas tener también un puntito de frescura que los de delante tienen. Ahí se está claro que han gastado tanto para enlazar que les falta, claro, ¿no? Y el problema para ellos energía. es que llegar con un minuto abajo no les vale, porque también otro esfuerzo tan tremendo para llegar hasta el grupo de cabeza y luego Pero bueno, Deber probablemente ahora ya con ese margen que tiene, lo que tiene que hacer es hacer una carrera para subir muchos puestos en la clasificación general, ¿no? Seguir a su ritmo y... Bueno, lo que pasa es que estás ahí y siempre eres ambicioso y dices, a ver si... Sí, suena la flauta, ¿no? Sabe que tiene un hombre como Sabanel que le puede ayudar siempre en última instancia. Y ambicioso está siendo Rubén Pérez, ambicioso y valiente.
en este ataque lejano que no ha respondido nadie en el grupo, que le puede conducir, ¿por qué no?, a un segundo triunfo de etapa para el conjunto Euskaltel-Euskadi en este Tour de Francia, su primera gran victoria como corredor profesional. Sería ya algo increíble para ellos, después de la victoria conseguida por Samuel, llevarse un segundo triunfo de etapa en este Tour 2011. Entonces vimos este impasse. Mínguez nos hace una pregunta: ¿tenéis los ciclistas problemas de lesiones en la espalda debido a la posición aerodinámica con la que competís? Pues no, normalmente, además, curiosamente, la espalda es un músculo fuerte, ¿no? ¿Te acuerdas que siempre había sí, tendencia de que el ciclista tenía un poquito de chepa, eso, ¿no? Pero la verdad que esto, ahora ves la espalda de los corredores y es que hay algunos que, bueno, tienen las espaldas rectas. No, pero todo es sobre todo por malas posturas, por vicio, pero no porque la bicicleta sea un mal deporte para la espalda, al contrario. O sea, yo siempre recuerdo luego a veces cuando recibías masaje de gente que no era el ciclismo y se sorprendía de la fortaleza de tu espalda, ¿no? De los músculos. Así que no, o sea, es un buen ejercicio. Además, siempre todos los deportes como es natación o ciclismo, que son muy ingrávidos, pues lógicamente son muy buenos siempre para la musculatura. Al no haber impacto, pues salvo caído, lógicamente, pues al no haber impacto es un deporte que se hace de una manera mucho más cómoda que otros. 1.5, ahora sí que ha bajado un poquito en este terreno donde se puede pedalear. Algunos hombres que están relevando ahí en cabeza de este grupo de 13 corredores que va persiguiendo a Rubén Pérez. Le quedan solo 6 kilómetros a él para llegar a Villar Perosa, donde se gira a la izquierda y comienza la ascensión a este Col de Pramartino. 6 kilómetros de ascensión al 6%, con 1 kilómetro a 3 de meta, que en el libro lo marcan como muy duro y que, como decimos, a nosotros no nos lo ha parecido tanto en la inspección que hemos hecho esta mañana de la etapa. Ahí, fíjate, ya está en la parte final, él ya ahora sí que en un terreno donde hay que pedalear, pero donde, bueno, por suerte el viento no castiga, ¿no? Que es lo que hubiera sido lo peor que le podía haber pasado a Rubén. Hombre, yo creo que sí. Perdona, probablemente también Euskaltel ha valorado eso teniendo en cuenta las condiciones del viento, ¿no? A la hora de lanzarle al ataque. Si ellos hubieran visto que había viento de cara, pues ya no se plantean, ¿no?, un ataque como el que está haciendo Rubén. Sí, hay que explicar, pues lógicamente, terreno favorable, viento a favor, pues eso, un corredor puede ir a 60 por hora, un corredor en solitario lo puede, ¿no? Sobre todo en este terreno que va ahora, 55 por hora, 60. Y el pelotón, pues sí, va a poder ir más rápido, pero a lo mejor va a ir, pues si tú vas a 55, un corredor solo, el pelotón va a ir a 60, que ya está bien, pero claro, los kilómetros van a pasar tan rápidos que al final no tienen margen suficiente de recortar ese hueco que se va produciendo, y por eso es un poquito esa actitud que creo yo, ¿no?, de Rubén a la hora de saltar de los escapados. Y Lampre, que también ve ahí que tiene, bueno, un corredor que se le puede meter por delante a Damiano Cunego. Oh, tío, eso ya lo he dicho yo 50 veces, hombre. Ah, vale. No, pero es que decía que me sorprendía ahora, ¿no? Porque si es por la general, yo creo que Cunego era un corredor que quería jugar también en la etapa de hoy, ¿no? Nada, pero esto ya no es por la etapa, lógicamente. O sea, pueden coger a deber y acercarse a los otros, pero la victoria de etapa está adelante. O sea, por mucho que pueda correr el pelotón, pensando en la etapa, yo creo que Alberto o los hermanos Sle o Cadel Evans va a estar siempre por delante de Damiano Cunego, así que sería también hacer un trabajo por otro. Ahí simplemente es tratar de acercar un poquito al belga, de tantos minutos que ha gozado, que tiene de momento de ventaja sobre los otros que están disputando los 10 primeros de la general. Aquí en Villar Perosa, donde va a comenzar las tensiones, donde tienen una gran villa los Agnelli, una de las familias más poderosas, bueno, probablemente en Italia la familia más poderosa, los propietarios de todo el imperio Fiat. Sí, para la y aquí nació Giovanni Agnelli. ¿Aquí de Pinerolo o de la zona esta que Villar Perosa están ahora? No, donde empieza el puerto. Donde empieza el puerto de Pramartino. 20 kilómetros. Me quedan 4 para comenzar la ascensión. Aquí ya nos hacen una pregunta que ya hemos contestado hace tiempo. Un tal Juan Carlos García. ¿Se puede ganar cruzando la meta andando sin bici? ¿O tienes que llevarla contigo de la manera que sea? Bueno, este señor Juan Carlos, pues mira, esto ya lo contestamos hace días, pero bueno. Porque es él, lo volveremos a hacer, ¿no? Porque el señor García, el único señor García que hay en nuestro país, vamos a contestarlo, para todos los García. El corredor tiene que pasar siempre en la línea de meta con la bicicleta, sea andando o rodando a su lado o sobre ella, pero tiene que pasar, si no nunca será clasificado. Por eso
algunas imágenes poco habituales, ¿no? Pero que se puede dar a veces en los sprints con una montonera. El corredor, que pudiendo pasar a lo mejor andando y tal, tiene que esperar a su bicicleta o una nueva o una totalmente, o la suya totalmente rota, pero necesita cruzar la línea de meta para ser clasificado. Luego al final el tiempo que le darán será en el grupo donde iba antes de sufrir ese percance. Esto sí es en la zona protegida de los 3 últimos kilómetros en un día llano. 1 minuto 2 la diferencia entre Rubén Pérez, un minuto exactamente entre Rubén Pérez y este 56. grupo, y 5 minutos exactos también la diferencia ahora entre el grupo de Deber y el pelotón, que está tirando duro también en este tramo final del descenso. Recuerden que la clasificación general está encabezada por Boekler, a 1.45 Evans, a 1.49 Frank Schleck, a 3.03 Andy Schleck, a 3.26 Samuel Sánchez y a 3.42 Alberto Contador. Y que si eliminamos a Boekler, pues Evans sería el líder, y con respecto a Contador tendría 1 minuto y 57 segundos. Entre Evans y Frank Schleck hay 4 segundos. Y entre Evans y Andy Schleck hay 1 minuto 18. Y entre Andy Schleck y Samuel pues hay 23 segundos. Exacto, 23 segundos. Y entre Andy Schleck y Alberto, 39. Es que realmente ayer, con respecto a Andy,